No son pocas las películas que han tocado el tema de los juguetes malditos. Se trata de una inquietante realidad que, más allá de la ficción cinematográfica, puede afectar a cualquiera que tenga un objeto que de repente comience a dejar notar su negativo influjo. A continuación nos adentramos en este tema teniendo como referencia un caso ocurrido en la encantados de los juguetes poseídos. No sé si habría alguna diferencia en la denominación o se puede englobar lo mismo, que representan uno de los temas más inquietantes de todos los fenómenos paranormales. Y traemos un caso de una familia que pidió ayuda ante la desesperada situación en la que se encontraban y que no lograban entender desestabilizándoles por completo. Cuéntanos en qué lugar de la provincia de Huelva ocurren los hechos. Bueno, pues fíjate que nos vamos a ir a Huelva capital. Curiosamente, la familia que se pone en contacto con nosotros es oyente del programa. Vamos, que hoy de hecho están oyendo el programa. Y recuerdo que aquel programa en cuestión hablábamos de juguetes encantados, hablábamos de Anabel, hablábamos de Robert, eran los muñecos estos encantados que además de juegos nos quedamos aquí haciendo una colección, un ranking, como nosotros nos gusta decir, de muñecos encantados. Y fue por eso por lo que, bueno, esta familia que ya arrastraban el problema, pues encontraron un poco lo que fue esa buena salida que podían tener, sobre todo para saber si lo que a ellos les ocurría en su casa se debía a un caso de posesión, en este caso de un objeto como era la muñeca. Como os comentaba, horas después de acabar el programa, típico mensaje, te localizan por redes y te dicen aquello de: hemos escuchado el programa, tenemos en casa una situación compleja en la que creemos que hay una muñeca que se ajusta a lo que es el patrón de lo que habéis hablado. En concreto, esta familia se había mudado a un piso en la calle Méndez Núñez de la capital onubense, y a partir de ahí da permiso incluso para decir la calle. Bueno, la calle es grande, sí, ya, pero bueno. Pero bueno, ya vas parcelando, vas acotando, ¿no? Claro. Se va acotando todo un poquito más. Tú sabes, ¿no? Que hay quien te dice, tú lo sabes bien, y tú también, Pilar, que hay gente que te dice: no quiero ni que se sepa mi nombre, ni tampoco quiero que se sepa el sitio. Hay quien te dice: entro, pero si me distorsionáis la voz, que también pasa. Sí, claro. Y muchos testigos, también lo sabéis, que te dicen: sí, pero no digan mi nombre, di que me llamo, en vez de llamarme María, me llamo Soledad. Sí. Pues vale, pues te llamas Soledad, y luego a lo mejor trasciende el nombre, mira qué embusteros son, no, es que fue una petición del interesado. Eso siempre hay que respetarlo, ¿no? Entonces, calle Méndez Núñez, que es donde tiene como protagonista, pues yo no le he puesto nombre de momento, de aquí va a salir con algún nombre puesto. Pero sí es verdad que es donde surge esta muñeca y donde surge esta historia en torno a ella. Por cierto, lo que te decía, da igual decir muñeco poseído o muñeco encantado, ¿hay alguna diferencia? No, el muñeco encantado y el muñeco poseído son todos aquellos que en principio en torno a ellos ocurren fenómenos paranormales y se les atribuye a ese mismo muñeco el ser el causante del mismo. Esto es así.
evidentemente. Esto es así. Esto de esta forma, es así porque, entre otras cosas, si tú vives en un entorno cómodo, en un entorno en el que no ocurre nada y el elemento nuevo que has metido ha sido el muñeco, y a partir del muñeco estar en esa casa es cuando se producen esos fenómenos extraños, evidentemente el objeto es el muñeco. Claro. Objeto poseído, objeto encantado. Claro, ahí hay una diferenciación muy sutil. El objeto poseído es porque realmente puede estar o puede tener dentro, según los cánones, en este caso de parapsicología, una supuesta entidad que sea la que provoque esos fenómenos paranormales, y el objeto encantado es el que ha recibido un influjo, una impregnación, pero no tiene por qué estar poseído. Quizás es ese pequeño matiz sutil, pero la línea entre ambas cosas es muy delgada, es muy fina. Escuchar un programa como el nuestro, como La Noche Más Hermosa, en el que se habla de muñecos encantados, y saber que en tu propia casa se puede estar dando un caso similar, no debe de ser sencillo de digerir. Pero en este caso en concreto, ¿cómo detectan la presencia del juguete encantado y la posibilidad de que pueda tener una especie de maldición? Bueno, una vez que se pone en contacto con el programa, pues lo que se le pide es, pues precisamente, que se cuente o que se intente dar los máximos datos posibles, precisamente para tratar de discernir un poco cuál es la génesis de lo que estaba pasando, y sobre todo si realmente se trataba de un caso digno de estudio, o podría ser una sugestión posterior a aquel programa que se emitió, que recordaréis en algunos casos de unos años atrás que emitimos uno sobre muñecas poseídas, y hubo muchos oyentes que tenían muñecas en su habitación y algunos de ellos la tiraron. Sí, sentimos muchísimo lo que pasó. No pretendíamos que lo tiraran, pero ocurrió, y eso forma parte de la sugestión en algunos casos por lo que contamos aquí. Pero bueno, el cabeza de familia nos decía que se habían mudado recientemente a un piso en la calle citada, y que cuando fueron a visitarlo, pues pensaron que era el lugar idóneo para vivir. Una buena zona, un buen edificio, muy cerca del trabajo, del colegio, en fin, una ubicación que para ellos era bastante buena y que se podría ahorrar también un dinerito, porque hoy en día hay que decir que hay que buscar mucho y muy bien aquellas ubicaciones cercanas a los colegios y trabajo para evitar gastos de desplazamiento, más cómo está la cosa. Bueno, pues cuando estaban ya haciendo, le entregaron las llaves y están haciendo la mudanza, pues la pequeña entra en una de las habitaciones a la que se designó como la suya, y en esta la niña se alegró mucho porque resulta que se encontró aquella muñeca de allí. Y bueno, pensó que había sido un regalo de los padres por esa nueva vivienda. Los padres, lógicamente, no era ningún regalo, pero oye, tampoco les hacía daño en un principio. Se habían encontrado la muñeca, la niña estaba contenta, ellos también, miel sobre los hojuelas. Y una cosa, por ejemplo, en una situación como esa, el padre le dijo, no, esa muñeca estaba aquí, nosotros no la hemos comprado, ella no pregunta ni nada, sino que no se le da mayor importancia al hecho, y ella se queda con la sensación de que se la han regalado. Claro. Pues yo cojo y se lo digo a mi hija, oye, que estamos... No sé, verás tú. Oye, ¿dónde ha salido esta muñeca? Claro, el padre primero mira a la madre, a ver si había sido ella, y la madre mira al padre a ver si había sido él, pero es que ninguno de los dos había sido. Pero no sé, lo lógico es decirle, pues mira, nosotros claro no hemos sido donde te la has encontrado, corazón, ¿no? O sea, cariño, donde te la has encontrado. Pero a todo pasado muchas veces este tipo de situaciones, pues sí, es posible que porque centras tu atención precisamente en el tema que estamos hablando esta noche. Pero si nos metemos en el contexto de aquella jornada, la cual pues están desembalando cosas, ordenándolas, etcétera, etcétera, llega la niña y encuentra una muñeca,
Pues mira, cariño, yo estoy ahora mismo con un montón de cajas, pues ole, una muñeca para ti te la quedas y juegas con ella. Y no prestará más mínima atención. Obviamente, cuando te paras un poco dices, a ver, yo he entrado a una vivienda que se supone está vacía y me encuentro una muñeca en una de las habitaciones. ¿Por qué? Pero eso lo dices ahora, a toro pasado, con todas las cosas colocadas y cuando ya estás tranquilo y centrado en otras cosas. En esa vorágine de la mudanza, tú y yo lo sabemos, Pilar, ahí presta poquita atención a cualquier tipo de detalle como ese. Yo no se lo presto, desde luego. Yo sí. Que se lo tendría que prestar. Pero yo he de confesar que no yo se lo sí. presto, ¿eh? Que yo voy con él en la caja, que si desembalo, que si coloco, que si para acá, si para allá. Tiene su cosa, ¿eh? Pero la verdad, también pero bueno, que tampoco que simplemente sí. ¿cómo reaccionaríais vosotros ante una situación como esa? No explicar por qué ellos actuaron, porque eso lo saben solamente ellos, claro. cómo actuaron así. Pero yo en mi caso, si yo me encuentro en una situación como esa, le diría, ahí donde te has encontrado esa muñeca, y no dejaría pensar a mi hija que se la he regalado yo, porque no es verdad. Eso va a empezar. Yo en este caso ¿Qué falta de comunicación hay? He de confesar. Lo siento, queridos hermosos. Yo he de confesar que no le prestaría mucha atención, teniendo en cuenta la vorágine del momento. Yo la verdad que no lo haría. Pero bueno, oye, ellos incluso llegaron a pensar que posiblemente sería un detalle de la inmobiliaria, sabiendo que por supuesto iba una niña a vivir en esa vivienda. Con lo cual, en fin, no hicieron muchas preguntas, Pilar, en definitiva. Lo único que hicieron fue, la niña se adueñó de la muñeca y los padres continuaron con aquellas jornadas de mudanzas. Es lo que nos dijeron en este caso el padre, el cabeza de familia, de lo que había ocurrido, cómo comenzó aquella historia. Bueno, hay que decir que esta muñeca la tenemos encima de la mesa, y bueno, esperemos que no se note su influencia en nadie, pero bueno, aquí fallan mucho las luces, es decir, que el hecho de que ella esté aquí y ya en la primera hora han fallado las luces, no va a ser de hecho, revelador, desde que hemos ni empezado nada. a hablar de ella y ella salió, no ha pasado nada. Mira, igual le da estabilidad al estudio, igual hay que dejarla aquí de mascota. ¿Cuáles son las causas por las que un objeto puede quedar encantado o maldito? Buena pregunta, porque claro, muchas veces nos creemos que es que tenemos que ir a una tienda de antigüedades y comprar allí una antigüedad y es que me compro un objeto maldito, ¿no? Perdona, ¿tú le puedes dar la vuelta a la cara a la muñeca? Porque yo la he visto que la has colocado, la has puesto de espalda, pero no le he visto la carita. Mamá, ponme derecha otra vez. La muñeca tiene su cosa, ¿eh? Bueno, ponla que para que la vean a través de es ahí, luego hablamos de ella. Vale. Ponte ahí mirando a la gente. ¿Cuáles son las causas por las que un objeto puede quedar encantado o maldito, José? Bueno, pues en muchas ocasiones puede ser el daño, la muerte de los propios propietarios de ese objeto, de los objetos que se crean que están encantados. Hay una interactuación, evidentemente. Aquellos objetos que tienes un vínculo emocional, sentimental con ellos, son los que a lo mejor se pueden quedar más impregnados de la persona. Un jarrón, una silla, un cuadro, una muñeca, cosas al fin y al cabo que se encuentran en una casa y que al final, bueno, pues acaba todo siendo prácticamente metido en un trastero, y de ese trastero pues apenas se van a mover. También, por ejemplo, podrían estar en museos. ¿Cuántas veces no vamos a un museo y vemos objetos, verdad? La propia lanza del destino, ¿os acordáis de ella, verdad? Que está en el Museo de los Habsburgo, en el Palacio de los Habsburgo, está en una vitrina de cristal y, oye, dicen que te puede dar el poder, pero también te puede quitar la vida, es decir, sería un objeto maldito. Objetos que también puedan haber sido maldecidos por personas o que puedan haber conllevado una tragedia o objetos que han absorbido la negatividad
de un determinado lugar o de una determinada persona, y que podría ser algo que se hiciera mal desde el principio. Es decir, tampoco tienen por qué ser objetos antiguos. Puede ser un objeto, bueno, que de alguna forma, o como os digo, lo tengas en tu casa, un jarrón, ¿no? Un jarrón, una silla. Y decir, hay muchos lugares que tienen sillones malditos. Y puede parecer una falacia, pero es que es así, es que existen. Y algunos de esos elementos se han cruzado con personas notables, con eventos importantes. Ha habido muerte, ha habido destrucción. Son objetos variopintos, son objetos que atraen la desgracia, la mala suerte. Que desde que tengo esta pulsera todo me va mal. No, me regalaron esto, un anillo. Mi madre, por ejemplo, que en paz descanse, ella le tenía mucha manía a los anillos que tuvieran serpientes. No le gustaban nada. Pero por el tema de las serpientes. Claro, pero porque a ella no le gustaban las serpientes, ¿no? Pero a ella, por ejemplo, no le gustaban nada. Un anillo con serpiente casi que no. Y hay muchas personas que tienen esa misma fobia. O a lo mejor un broche. ¿Os acordáis de estos típicos camafeos? Que se abrían, era una carita así como de una muñeca de porcelana, la abría y tenía una fotito dentro. Bueno, pues esos objetos sí son muy propensos a quedar malditos, porque entre otras cosas, fijaos, ya esto como los indios Hopi y los indios de las praderas, si te hacen una foto, capturan tu alma. La creencia. Y el camafeo, hombre, evidentemente no, pero tiene la foto y poder recoger la esencia de la persona. Pueden parecer tonterías, ¿no? Pero cuando te toca ya no son tonterías. A lo mejor lo está escuchando y está diciendo nuestro oyente, eso son tonterías. Sí, pero que no te toca a ti. Porque entonces ya la idea cambia y hasta buscas ayuda. Por eso, bueno, algunos aseguran que estos instrumentos quedan cargados y que te pueden llevar incluso a cometer acciones en los que te busques tú mismo perder la vida. Con lo cual, esos son un poco las formas por las que un objeto puede quedar maldito o un objeto está maldito. José, vaya la foto que has puesto en redes sociales. ¿Te gusta, de la muñeca. Es que no tiene nada que ver con esta. Esa da miedo que te mueres. ¿A que sí? Se llama Sabrina. Pero... Muñeca de Facebook se llama Sabrina. ¿La tienes tú también en tu casa? Existe de verdad, tengo una copia de ella, sí. Que me encanta esa muñeca, Pilar. Ya, pero si no es eso, es que ¿cómo puedes tener tantas copias de tantas cosas en tu casa? Porque las busco, porque soy muy friki, Pilar. Ya, lo confieso. Pero si es que... O tu casa es muy grande o tienes un despacho muy grande. Tengo una habitación nada más que dedicada, que te diga Jesús, nada más que dedicada a libros y cosas raras. Sí. Despacho tu de madre, libros y cosas tu raras. madre, digo yo, tu mujer te tiene que querer a ti No, mucho. no me soporta. ¿No te soporta? No, mentira, pero la pobre muchas veces tiene el cielo ganado, pero en fin. Como que muchas veces tiene el cielo ganado, te lo digo yo ya, vamos. Totalmente. Bueno, muchos de estos muñecos que pueden ser antiguos o nuevos han estado conectados, como decías, ¿no, José?, a hechos luctuosos o tragedias que los han dejado impregnados. Pero ¿por qué razón aparece un objeto maldito en casa, no? Que es un poco lo que estaba diciendo, que hace esa muñeca ahí, como en el caso de la familia protagonista de esta historia, ¿no? ¿O es que se deja allí intencionadamente? Se deja allí intencionadamente en la mayoría de los casos. Pero no con intención de hacer mal a la familia no que tiene venga, por qué. sino simplemente porque va huyendo quizás del lugar, de ¿no? deshacerse Y de dice, ese mira, objeto. ahí te quedas. Porque, verás, manejar un objeto de este tipo es sumamente complicado. He tenido la oportunidad de estudiarlo durante algunos años, cuando tenía un negocio
ya sabéis, antiguamente. Lo puede decir, Y he ¿no? tenido, El negocio que tenía. Bueno, tenía una tienda esotérica, eso ¿no? es. Y durante muchos años tuve la oportunidad de analizar gran parte de esos objetos. Y de hecho, tuve hasta la oportunidad de ver cómo un talismán se giraba, o sea, se retorcía de plata, se retorcía sobre sí mismo colocado en el cuello de la persona que lo portaba. Hasta eso he llegado a ver en directo. ¡Qué barbaridad! Pero una clavícula de Salomón, que además es muy fuerte, Sí. ha llegado a revirarse por los lados, puesto en el cuello de la persona. Yo estaba hablando con él en este caso, viendo cómo se reviraba ese talismán. ¿Y él lo estaba viendo también? ¿O No, sintiendo? no lo estaba sintiendo. Os voy a contar brevemente esta historia. Tú estabas alucinando un poco, ¿no? Flipaba. O sea, no alucinado, flipaba. Los pamenos. Le di el talismán. Pues, oye, lo cargo, lo hago yo, lo fabrico, se lo doy. Es un matrimonio, amigos míos. Y mientras que estaba hablando, la chica dice, uy, se te ha doblado un poco el talismán. Yo lo veo también y pensé, bueno, no sé, se habrá dado un golpe o lo que sea con otro objeto. En la plata hay veces cuando se da un golpe se revira. Dámelo. Bueno, lo pongo derechito dentro de mi despacho, lo vuelvo a limpiar y se lo vuelvo a dar otra vez. El problema es que a los 2-3 minutos vuelve a mirar otra vez la chica y dice que está el talismán igual. Ya él se asustó. Y dijo, yo creo que esto lo voy a tirar a la calle. Y digo, pues para un momentito, no lo tiren. Tampoco, ya el ambiente era un poco de nerviosismo. Cojo el talismán, lo devuelvo dentro del despacho, lo vuelvo a colocar bien, lo vuelvo a limpiar y se lo vuelvo a dar. La tercera vez ya era por los lados que se reviraba hacia adentro. La chica, como sabía que él estaba nervioso, me mira a mí. Yo la miro y le digo, uy, se me ha hecho muy tarde, me tengo que ir ya para casa. Así que... Dame el talismán. No, se lo dejé. Ay, qué malo. Se lo dejé porque realmente no sabía qué hacer en aquel momento. Después ya pensé lo que podía haber hecho, pero en ese momento no sabía qué hacer. Ya después os cuento el final de la historia. Un poquillo, ¿no? Pero sí. porque después cuéntala. Bueno, eso la historia es que la intriga. al día siguiente Luego se nos olvida. veo que aparca el coche en la puerta y digo, ya viene este por el talismán, digo, veremos, estos amigos si no terminamos la amistad aquí. Llega con el mono de trabajo, una camiseta y como si se hubiera quemado con un cigarrillo de abajo, hacia una línea en diagonal, él y el talismán quemado. Dice, no te puedo imaginar lo que me ha pasado, Jesús. Digo, dime. Estando en el trabajo, uno de los sopletes con los cuales estaba trabajando se suelta. La llama le cruza. El amigo que estaba al lado pensó, lo ha matado, lo ha seccionado la llama. Y le había salvado el talismán. Le había salvado el talismán. Intenté comprárselo, le di hasta 600 euros. Le daba 600 euros en la mesa. Y dijo que ni habla claro, que se quedaba con se quedaba con el talismán quemado, o sea, estaba derretido, la plata derretida, de verdad, o sea, algo impresionante. Bueno, pues a raíz de todo eso he tenido la oportunidad de tener incluso objetos malditos allí, estudiándolos allí en aquella tienda. Y te puedo decir que la mayoría de las veces las personas piensan que la mejor manera de deshacerse de ellos es dejándolos en el lugar donde están cuando se van de esa vivienda, con la idea de no llevárselos, obviamente continuarían con esa maldición, o tirarlos y que de alguna forma ese espíritu que pueda estar en ese contenido, en ese objeto, pueda enfadarse por ese hecho, por tirarlos o por quemarlos. Al no saber exactamente qué hacer, lo que se piensa erróneamente es, lo dejo aquí y el que venga atrás carree, que seguramente es lo que pasó en este caso con esta muñeca de la que estamos hablando. La manera de deshacerse de este tipo de objetos es complicada, muy complicada. La mejor es la desactivación en este caso de la muñeca, saliendo del lugar donde en este caso tendría ese influjo maligno. Es posible incluso que este tipo de objetos queden cargados por varias circunstancias. La primera, por el propio odio que una persona pueda tener hacia otra, impregnado en ese regalo que el cual se da. Eso ha llegado a ocurrir. Ha llegado a ocurrir. Regalos cargados, cargaditos. Otro es el típico fetiche.
un objeto, una prenda, una muñeca, cualquier otra cosa que se pueda cargar intencionadamente para dársela a otra persona y que éste tenga una influencia X sobre la otra persona. Un regalo envenenado. Exacto. Y el tercero, el que todos sabemos, un hecho traumático, luctuoso, que genera una gran cantidad de energía en el lugar donde ocurre y los objetos quedan impregnados de esa energía. Por lo tanto, ese objeto sería como una especie de reproductor multimedia que repetiría una y otra vez la circunstancia negativa que se ha dado en ese lugar. Y que como si fuera un radiocasete antiguo, pues lo hace una y otra vez y otra vez y otra vez. Y eso también puede ser un malestar, puede suponer un malestar para la familia que tiene ese objeto. De tal manera que, bueno, puede ser por cualquiera de estas situaciones, pero la verdad que es complicado. La mejor manera de deshacerse de ellos es desactivándolos, pero la desactivación tampoco es fácil, porque hay que conocer pormenorizadamente la idiosincrasia del objeto, por qué ha sido cargado o cómo ha sido cargado y cuáles son las consecuencias del mismo. Si no se conocen, es complicado desactivar un objeto de este tipo. Jesús, ¿tú puedes hacerme el favor de acercar la muñeca a la cámara que lo pide mientras que José Manuel contesta la siguiente pregunta? Que Rosa Aradilla dice: hola hermosero, me gustaría ver más de cerca la cara de la muñeca. Pues ya está, ¿no? Si la coge y la acercas hasta el objetivo. Y Gabriel Merino Franco dice: mi sobrina tiene en el cuarto de al lado 6 o 7 muñecas. Esta noche no duermo. Bueno, igual no duermes por otra cosa, no creo que sea por la muñeca. Hay casos de muñecas que han sido muy impresionantes. Aquí en Andalucía, acordaos cuando hablamos en su día del caso de Arcos de la Frontera, con aquella familia que estaba, bueno, aquejada por una especie de fenómeno poltergeist. Y bueno, tenía incluso el padre Cristóbal, llegó a tirar por el barranco de allí de Arcos de la Frontera, que quien me esté escuchando sea de allí sabe perfectamente de cuál hablo. Una muñeca por allí la despeñó porque decía que le había hablado. Sí, el tema de las muñecas es, parece que no, pero hay muchas personas que le tienen miedo, a los muñecos que están vestidos de payaso, a todo eso. Hay un auténtico pánico. Pues que Rosa Aradilla, que nos ha pedido que le acercáramos la muñeca para verla un poquito más de cerca, dice que José Manuel es como los Warren, en tener una habitación con todos los yuyus, de vez en cuando tiene que venir el padre Garras a echar unas bendiciones. Totalmente. Y dice María Isabel Alfaro Roldán que para limpiar el polvo de todas las copias que tiene, se tiene que echar una peonada. Los tienes que tener muy juntitos todos. Los tengo, es que muchos no están expuestos, Pilar. Tengo unos pocos en una vitrina, otros muchas veces cuando digo voy a traer esto, voy a traer aquello, no es que yo, primero que se me olvida, y luego que es que tengo que andar viendo dónde está, ¿no? Pero nosotros hemos expuesto, Jesús se acuerda, ¿no? En Círculo Mercantil, sí. Hemos expuesto varias veces ya durante 15 días todos los elementos. Había elementos de Jesús, había elementos míos, de David. Y no me invita para decirme, ya que no vienes a mi casa, te invito a la exposición. Yo te lo llevo un día, Pilar. Mi Anabel tiene también su historia. Tu Anabel. ¿Cuántos años te llevo pidiendo a ver si me llevas a tu casa para ver la habitación? Nada, la habitación maldita, ¿no? Escúchame, cuando hacemos las reuniones, cojo un día la cámara y me haces una... Te voy a hacer un día una un panorámica. No te asombres mucho, ¿eh? Bueno, últimamente está más ordenadita la habitación. Oye, y mi Anabel está en el salón de casa, ¿eh? Y él tuvo problemas con su Anabel, exactamente. Sí. Tenemos un día que juntarnos y juntar muñecos malditos. Unos cuantos aquí. Bueno, Alfonso Higuera Ruiz dice que le encanta la muñeca. Vamos a volver al tema que nos ocupa. Cuento una cosita que me ha pasado con la muñeca. ¿Qué te ha pasado? Que es un hecho real, ¿eh? Mirad, he estado haciendo una ruta, ¿no? Y demás. Y claro, la muñeca viene conmigo
porque no me da tiempo de volver a mi casa y venir aquí a Canal Sur. Sabéis que yo ese intervalo de tiempo vengo muy justito de tiempo, ¿no? Yo, la verdad, de los momentos que más me relajo es cuando estoy aquí sentado. Entonces, he hecho una sesión de psicofonía. Estoy testigo, ¿eh? Sí. Y ha surgido una voz muy rara, ha empezado a hablar, bla, 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 y ha habido una vez que le he dicho, ¿dónde estás? Y ha indicado que en el muñeco. Entonces nos hemos quedado todos así como mirándonos, como diciendo... Pero el muñeco lo tenía en la mochila, ¿no? El muñeco estaba en la mochila, pero yo me lo coloco en los pies, porque de ahí saco las espiriradio. Ya. Y oye, Pilar, su cosita ha tenido, ¿eh? El pellizquito te lo da, ¿eh? Y hablando ante tú que has preguntado de posesiones, ¿será lo que posea la muñeca? Ya. Pues vete tú a saber. A saber. Bueno, vamos a ver, me gustaría saber sobre todo a quienes no nos pueden ver a través de Facebook, que nos hicieras una descripción de cómo es la muñeca. Pues esta muñeca maldita, protagonista de esta historia, que no es una muñeca cualquiera, ¿no? Es la protagonista de la historia que estamos contando y que la familia afectada se la enviaron a nuestros investigadores de cabecera, o sea, José Manuel y Jesús García. ¿Cómo es? Pues hay que decir que apenas tiene... ¿Una cuarta? Una cuarta, unos 15 centímetros puede llegar, mal contado. Viste un vestidito blanco, un vestidito así como de encaje, como vaporoso. Es curioso porque es como si fuera de otra época. Es de cerámica. La muñeca tiene la cara, los brazos y las piernas son de cerámica. Luce una especie de pamelita como si fuera de paja, que le hace un pequeño arco y no se le distingue bien la cara. El pelo rubito. Como os comentaba, va enganchada a un soporte que se puede quitar y se puede poner, pero va enganchada ella misma al soporte. Curiosamente también, pues prácticamente está sin quitar los plásticos, por ejemplo, que le protegen lo que son las piernas. Es decir, porque ahora vamos a contar un poco mejor la historia. Y apenas es que la muñeca no se ha usado. La muñeca ha tenido 4, como se dicen con las camisas y demás, 4 puestas, Pilar. Entonces, bueno, es una muñeca bastante particular en ese sentido, porque hay quien se imagina que es una muñeca grande, ¿no? Tipo Nancy, una cosa así. No, es una muñeca más bien pequeñita, que gustó mucho a la protagonista de esta historia, esa niña de la que antes nos hablaba Jesús, y que, como pueden ver nuestros oyentes, nuestros espectadores a través de redes sociales, que la ha puesto Jesús ahí enfocada, pues hay veces que puede llegar a ser inquietante. Yo pensaba que la iba a llevar hasta el objetivo, aunque luego la dejara ahí en la esquinita, pero la llevo en algún primer plano. Ahora... Dicen que normalmente, y basándose en las hemerotecas, Antonio González Vázquez dice que basta con deshacerse del objeto maldito en cuestión para recuperar la rutina habitual, ¿no? Bueno, pero ¿cómo te deshaces de él? El problema es el proceso. Y claro, primero saber de qué está cargada o por qué está cargada. Para saber exactamente qué proceso hay que realizar, porque no todos los procesos sirven. Recordemos, por ejemplo, que la muñeca Anabel empezó todo aquello porque se movía, se tiró a la basura, y a partir de ahí fue un calvario para quienes sufrieron aquellos avatares. El problema es, primero, identificar qué energía tiene ese objeto, para saber así, en segundo lugar, cómo deshacerla y cómo deshacerte del objeto, claro. Claro, no paran de hacer comentarios en redes. Oye, ¿sabéis dónde estáis, verdad? ¿Sabéis dónde estáis, no?
La noche más hermosa con Pilar Muriel. Bueno, pues tras encontrarse de forma inesperada con esta muñeca, la familia comenzó, empezaron a producirse los hechos extraños en la casa, un piso. ¿Cómo empieza esa escalada de lo paranormal en este domicilio de la calle Méndez Núñez de Huelva? Bueno, pues durante los primeros días no se le presta atención hasta que parece ser que el objeto se activa. Es posible que incluso se retroalimente de la propia energía de las personas que están allí en casa para cargarse como si fuera un móvil y a partir de ahí empezar la actividad que tiene este tipo de objetos, que también ocurre. Y en el caso de la muñeca que nos ocupa, pues pasó algo parecido. La niña una noche vino corriendo hasta la habitación de los padres tras escuchar unos gritos en la habitación contigua de la pequeña. Como digo, vino a la habitación de los padres y dijo que aquella muñeca se había subido a la cama y que le daba mucho miedo. Bueno, los padres pensaron, cambio de casa, es normal que esté un poco inquieta, quizá tenga algo de miedo por la nueva disposición de los muebles, se siente además desubicada, vale, venga, que duerma en la habitación nuestra y no hay problema. A la mañana siguiente o al día siguiente, coge el padre la muñeca, la guarda en la cajita que la portaba y la coloca en un altillo de un armario, más o menos un par de metros de altura aproximadamente, y cierra la puerta. Esa noche, la noche en la cual guarda esa muñeca, vuelve a ocurrir un hecho parecido. La niña vuelve a quejarse que la muñeca se había subido a su cama. El padre lógicamente le dice que era totalmente imposible. Coge a la niña, va a la habitación para demostrarle que no podía ser. O sea, él iba totalmente dispuesto a decirle, aquí no hay nada, no te preocupes, duérmete y nosotros estamos en la otra habitación. La sorpresa fue más para el padre que para la niña, porque vio como la muñeca estaba precisamente encima de la cama. A lo que el padre pensó lo que muchos hubiéramos pensado. Bueno, seguramente he tenido la idea de colocar la muñeca en la caja y ponerla en el altillo. No lo he hecho, aunque en mi mente ya está como hecho todo aquello, pero lo he dejado ahí, se me ha olvidado. ¿Qué es lo que hace? Pues vuelta la muñeca a la cajita y vuelta la cajita al altillo del armario. Eso es lo que narró. Y por supuesto ahí sí es cierto que la cara obviamente se te cambia, porque cuando llevan dos veces, aunque dudes durante un instante que no lo hayas hecho, pero es un poco difícil de creer esa duda, ¿eh? Estoy muy entretenida con lo que nos están contando nuestras hermosas y hermosos que está siendo activa, ¿eh? Sí, hay muchas reacciones y si os parece voy a compartir. ¡Qué mal tiempo! Qué mal, vamos de fatal. Tiempo, vamos muy malamente. Ahora lo compartiremos, busco el hueco de alguna manera. Hay que decir que todo va en aumento, en noches de pánico y terror que parecen no tener fin y que obviamente hace que sean eternas para esta familia, lo que les pone el alma en vilo. ¿Cuándo se puede decir que alcanzó el momento más álgido de los fenómenos paranormales, José? Pues una noche en la que la niña llora y dice que la muñeca le había arañado las piernas. Toma ya. Claro, inmediatamente que se hace uno de dos, una pesadilla, se lo ha imaginado, o voy a verle las piernas. Y cuando le miran las piernas a la niña, pues tenía pequeños arañazos, con la sangrecita así saltada. Qué fuerte. Le miró los dedos a la niña no tenía ni rastro de sangre, no había sido ella, y las uñas estaban limpias, y fue a la habitación y claro, estuvo mirando la muñeca estaba en la cama con los dedos que sí tenía manchados de sangre, las manitas, y como si hubiera sido ella. Y aquel día, bueno, pues dijo que le dio mal rollo, la guardó de inmediato, la metió en la caja, tal y como se la encontrara, la llevó al trastero
y cuando escucharon el programa, pues fue cuando se animaron a decir, mira, vamos a deshacernos de ello y que ellos la investiguen. Jesús, ¿es posible que algunos de nuestros oyentes se pregunten cómo se puede identificar un objeto maldito y cómo diferenciarlo de uno inofensivo? ¿Hay alguna forma? ¿Y cómo puede una persona liberarse de esos objetos malditos o deshacerse de esa maldición? Bueno, vamos a empezar por el principio. La identificación de un objeto maldito es muy, muy difícil. Eso sí, cuando a una persona le ocurren una serie de acontecimientos negativos después de haber recibido algún tipo de regalo o haber comprado ese objeto, pues blanco y en botella lo tenemos claro. No hace falta hacer muchas averiguaciones. Pero es complicado. Hay algunas personas que aseguran que lo que debemos hacer es quitar distintos elementos de nuestra vista y ver un poco por selección cuáles de ellos dan mal rollo y entonces empezar la eliminación de esos objetos de la vista de la persona. Es muy subjetivo. Eso nos puede acarrear que empecemos a pensar o a cargar de esa culpabilidad a cualquier cosa que se mueva por casa. Y puedo decir que en algunos casos termina por una medio locura y decir, pues lo tiro todo y termino con todo esto rápido, que también podría ser una solución, pero económicamente no creo que sea muy viable. Por lo tanto, lo mejor es estar atento a cualquier tipo de regalo que se recoge y saber después si ha ocurrido algo. A partir de ahí, deshacerse de este tipo de objetos no lo aconsejo en todos los casos. La mejor forma tampoco es quemarlos, como dicen algunos. Hay veces que ha habido que se ha quemado un objeto y ha sido peor remedio que la enfermedad. Tirarlos tampoco está muy allá. ¿Dejarlos en algún sitio? Bueno, pues podría ser la solución. Lo que pasa es que eso hay que tener un poquito de responsabilidad y pensar que cuando alguien coge ese objeto, la maldición, dicho entre comillas esto, puede pasar al nuevo propietario del objeto. Por lo tanto, cuidado con eso. En fin, cuesta mucho trabajo, Pilar, es muy difícil. Eso haría falta un estudio pormenorizado del objeto y de las consecuencias del mismo. Un caso realmente inquietante y con una menor implicada. Dado que tienes la muñeca en tu poder, ¿se podría decir que se ha solucionado todo, José? Sí, porque ellos en la casa a día de hoy pues no tienen ningún tipo de problema. La muñeca en este caso pues se la encuentran porque la dejan, como decía Jesús, queriendo en lo que era aquella casa. Yo he de decir que el tiempo que la he tenido no he vivido nada extraño ni nada así destacable. Y como colofón, bueno, pues la familia se puso en contacto con la inmobiliaria y la empresa de mudanza del anterior propietario y no sabían nada ni de la muñeca ni que se hubieran dejado nada. De hecho, una empresa de mudanza, sabéis que si le dice quiero que dejes la casa vacía, sí, claro, y que te la lleva a tal sitio y te la dejan vacía y barren, es sí, que sí, ven la casa y se lo llevan todo, es decir, no te van a dejar una muñeca. Entonces, incluso al anterior propietario le preguntaron si se habían dejado una muñeca o algo, y es que los anteriores propietarios no tenían hijos. Claro. Es decir, que tampoco tenía razón una muñeca. Con lo cual, ahí queda eso. Para finalizar, ¿alguien puede tener en casa algún objeto maldito sin saberlo? Sí. De hecho, se pueden tener muchos sin saberlo. Y no tiene por qué ser un objeto que haya sido cargado especialmente para ello. Quizás sea lo que decía anteriormente, un regalo con un mal rollo, porque la persona que lo hace pues no tiene muy buenos deseos hacia nosotros y nos deja esa impronta, nos le deja la impronta en ese objeto que nosotros cogemos. De tal manera que hay que tener cuidado con qué tipo de objetos aceptamos y de quién los aceptamos. En algunos casos, durante un tiempo yo evité coger regalos y tocarlos de nadie. Yo prefería que me dieran un libro o cualquier otra cosa a un objeto que pudiera aportar, llevar encima. No me gustaba eso. Pero bueno, hay veces que es inevitable.
Bueno, un caso que tenía todos los componentes ideales dentro de lo que es un fenómeno inexplicable, una casa nueva, la presencia de una niña, un juguete inesperado en forma de muñeca y el pasar del tiempo. Juguetes malditos encantados, un tema del que, bueno, a lo mejor te puedes ser protagonista involuntario o involuntaria, y que pueden estar en tu hogar sin saberlo. Y ahora sí que voy a aprovechar para compartir algunos de los comentarios que han dejado, los que me ha dado tiempo de recoger, esas reacciones que han tenido nuestras hermosas y hermosos, concretamente en Facebook, que es donde más se expresan. La verdad que Twitter está como más tranquilo. Y fíjate la observación que hace José Luis Machuca Romero. Dice, ojo con lo que otros tiran a la basura. Y lo vemos como muy, uy, pues eso me vale. Que puede tener un lado oculto. Sí, sí, claro. Sí, Pues yo voy a tirar una bolsa de cosas, pero vamos, no las tiro porque ya están hechas polvo. ¿No? Javier Oribe hace referencia a la caja Vidu, de la que hemos hablado, menuda sí, faena. Ana María Moreno González dice, tengo varias muñecas de porcelana tipo a estas y ya las estoy tirando. Bueno, Ana María, tampoco es para que hagas eso, mujer. Tampoco se trata de eso, hombre. Tampoco eso. Carmen Moreno Vasallo dice que ella tenía una colección de muñecas de cerámica y por una mudanza las perdió. Ana J. González Reina, bueno, vaya tela, me está entrando un poco de yuyu porque tiene en su habitación una muñeca parecida pero más grande. Y Eli Gómez dice, lo siento, pero yo todo esto no me lo creo, aunque me gustáis mucho. Pues yo, mira, yo pues estoy contigo, Eli, yo tampoco me lo creo. Verá, quiero decir, esto es como todo, mientras que no te crees, claro. sí, Claro. o sea, estamos en nuestra libertad de Claro no que sí. creernos las cosas, Claro que sí. pero no me lo creo, pero cuidado, espero que no te tenga yo ningún tipo de de experiencia, porque el caso de esta familia fue así. Mi madre decía que ¿No? mejor quererlo que no verlo. Sí, sí. Y el caso de la familia, bueno, ahí está, y de hecho, como os comentaba, son oyentes nuestros. Es decir, que tiene su cosa y los testimonios y los testigos están ahí. Aiskel Armas Medina, ella por último dice que tiene 56 años y que nunca, ni cuando era pequeña, le gustaron las muñecas, y su madre le cuenta que cuando se las acercaban se ponía a llorar como una loca. Y a día de hoy les tiene pavor. Nos saluda desde La Gomera. Qué buen sitio, ¿no? Qué buen sitio, ¿verdad? Muy bien, pues esto ha sido una investigación realizada por vosotros de un fenómeno, de una experiencia que ha vivido una familia que nos oye y que se pusieron en contacto con vosotros para contarnos lo que le pasaba con esta muñeca maldita.